Continuando con el tema de salud pública, en esta oportunidad abordaremos tres temas fundamentales que permiten reconocer las competencias en salud pública contempladas para el proceso del Saber Pro. De esa manera, se abordarán elementos genéricos de salud pública, pasando por algunos elementos de epidemiología y finalizando con recomendaciones o elementos genéricos de herramientas de gestión. Al abordar estos tres temas, también casi que de manera transversal, se espera que se desarrollen ejercicios los cuales están inmersos en cada uno de los componentes del siguiente video. Para iniciar, como se mencionó, el primer tema tendría que ver con salud pública. Para entender la salud pública hay que primero avanzar y reconocer de dónde nace la salud pública. La salud pública nace en el momento que las personas se conforman como poblaciones o como asentamientos humanos, en donde esa posibilidad de conformarse trae consigo una serie de inconvenientes, ya que cuando las personas están organizadas es importante saber cómo se va a hacer el manejo del agua, de las basuras, de las excretas, de las plagas, de las posibles infecciones que son más probables cuando hay una cercanía el uno con el otro. Entonces, en ese caso, cuando las personas empiezan a convivir cerca la una con la otra, es que concomitantemente la salud pública tiene que hacer aparición para poder manejar y controlar esta serie de elementos. Ya recapitulando con un poco más de historia, particularmente Egipto tiene un tratado y recomendaciones importantes en relación a la salud pública, debido a que ahí empiezan las primeras grandes obras para desviar el Nilo para el agua de consumo y para sus sembrados, y adicionalmente empiezan a utilizar acciones eh, de prestación de servicios de salud para la curación de los esclavos y trabajadores que respondían o tenían que construir las pirámides. Entonces, a partir de ahí se determina una serie de elementos, se reconocen una serie de derechos y una serie de características, se le da un manejo al control del agua y también de la misma manera se asumen una serie de prácticas y tratados casi que concomitantemente relacionados con la medicina. Posteriormente, en Grecia, gracias al helenismo, que ustedes recordarán, es cuando se da la invasión a Egipto por parte de Alejandro Magno. Grecia particularmente empieza a asumir esa serie de conductas y hábitos para ser saludable o mejor manejar su proceso de salud de enfermedad, pero adicionalmente este tipo de cultura también empieza a asumir un culto hacia la belleza, en donde casi que obligatoriamente genera en la población la posibilidad de que empiecen a asumir hábitos para mantener esa estructura genérica que sea en ese momento. Ejemplos de hábitos era recomendable ser delgado, porque ese era el culto a la belleza, motivo por el cual se hacían los esfuerzos para el mismo. Había un tema de limpieza, había un tema del baño, lo que permitía evitar la aparición de enfermedades. Luego, con la conquista del Imperio Romano, damos un salto cuántico hasta Roma. Roma asume muchas de las cosas que la cultura griega tenía, y también se destaca las grandes construcciones, como por ejemplo los grandes acueductos, como el uso de baños públicos y otra serie de elementos que, a pesar de que en Grecia no eran tan visibles, el Imperio Romano tenía que aplicar debido a las condiciones de Roma y su magnitud como polis. Se requieren una serie de elementos para poder manejar a la población. Y adicionalmente se empiezan a asumir alguna serie de hábitos que permitían controlar las grandes plagas en su momento, por ejemplo también el manejo de las basuras o los baños públicos. Sin embargo, cuando llegamos a la Edad Media, muchos de estas costumbres, exceptuando al Estado Islámico, son abolidas, dando una explicación religiosa a la enfermedad, y en donde se eliminan toda
todos los hábitos o elementos para ser saludable. Entonces, el manejo de las basuras, el manejo de las excretas, se dan de manera casi que indiscriminada en las ciudades. Uno se imagina cómo olerían los castillos o las ciudades en la Edad Media y olían casi equivalente a un baño público. Adicionalmente, precisamente por condiciones en la Edad Media también se reconoce que en el caso del manejo de las plagas, la eliminación de los gatos por la atribución de los gatos a la brujería incrementó la población de ratas, lo que trajo como consecuencia un número importante de pestes. Sin embargo, nos permite avanzar hacia el Renacimiento, en donde nuevamente algunos de estos hábitos particularmente se retoman, se le da un control nuevamente al hombre sobre su estado de salud de enfermedad, avanza la medicina con la aparición o el inicio de tratados médicos en donde también se le da una relación importante a los hábitos o a las condiciones sociales y la generación de enfermedad. Llegando hasta la Edad Moderna, en donde en la Edad Moderna, con consecuencia de las guerras, antibióticos, procesos de enfermedades crónicas, las tecnologías de información y comunicación hacen que la salud pública, y aparte de los procesos y desigualdades sociales, tenga que abordarse de una manera diferente. Lo que nos lleva en la actualidad y específicamente en el año 2002 a que la Organización Panamericana de la Salud defina a la salud pública como la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad por medio de acciones individuales y acciones colectivas como responsabilidad del Estado. Eso en general resume también en ciertos elementos lo que uno debería aprender como profesional de la salud, pero también determina que la salud pública no es solo algo colectivo, sino también algo individual. De una forma específica y con esa evolución de la salud pública también ha tenido algunas áreas fundamentales que se han vuelto disciplinas, pero que nacen de la salud pública. La primera es la gerencia en salud, la cual nace como la posibilidad de organizar los recursos y organizar los esfuerzos para la prestación específicamente del ámbito hospitalario. Entonces, aunque la salud pública tenía que recomendar, pues tienen que nacer una serie de artes o conceptos específicos para gerenciar a los hospitales, y de ahí nace la gerencia en salud. La epidemiología, aunque muchos creen que nació a la par con la salud pública, se tiene que destacar que la epidemiología nace con la era de las estadísticas, alrededor de 1700 a 1800, en donde los profesionales de la salud llevaban un registro detallado de las enfermedades y empiezan a cuantificar la ocurrencia. No es en vano que John Snow, en Londres, en la epidemia del cólera, traza un mapa de Londres y empieza a colocar alfileres en los sitios en donde tenía enfermos de cólera, y empieza a darse cuenta, bajo este proceso, que el mayor número de enfermos estaba relacionado cerca a las fuentes de agua, o sea, vivían más cerca al río. Indirectamente desarrolla un sistema de georreferenciación casi que básico o muy ordinario, pero que a la actualidad se le pueden dar múltiples usos para la toma de decisiones. La epidemiología, aunque también viene de la salud pública, posteriormente utiliza el método científico, las estadísticas, para poderle dar significancia a esa relación entre el proceso de salud y enfermedad. Luego vendría el tema de salud ambiental. En el tema de salud ambiental, que aunque es completamente pues, del último siglo, tiene que ver con dos aspectos fundamentales: cómo el ambiente termina afectando al hombre, en este caso como en algunas temperaturas o dependiendo del entorno yo puedo tener la predisposición a enfermedades. Ejemplo, si estoy en Bogotá es muy difícil que me dé malaria, pero también la salud ambiental busca el efecto que el hombre le genera al ambiente: el calentamiento global, la disminución de la altura para la generación de enfermedades, las enfermedades emergentes y reemergentes, como la tala de árboles genera nuevas enfermedades,
Y en este caso, esto genera un gran componente social y una reflexión hacia las personas. También, de una manera importante, consecuencia de la revolución industrial, pero no es hasta años posteriores, en donde viene la salud ocupacional, en donde de una manera casi similar al de gerencia, se empiezan a preocupar por la salud de los trabajadores, aunque como les mencioné, en el antiguo Egipto ya se hacían algunos de estos elementos, pero no es sino hasta más o menos 100 años que se empiezan a preocupar sobre la salud de los trabajadores, primero para reducir costos, porque un trabajador entrenado, enfermo, incrementa los costos, pero también para no perder mano de obra calificada, pero tampoco para asumir costos derivados de la atención, ya que si ustedes recordarán, en Alemania, el canciller Otto von Bismarck en 1882 determinó que las empresas eran responsables por la salud de sus trabajadores y cuando el trabajador se enfermara, la empresa tenía que responder por los gastos. Entonces la salud ocupacional también busca eso, pero busca específicamente el efecto que tiene el trabajo hacia el hombre y qué enfermedades estarían relacionadas con el mismo. Y por último, llegamos a la quinta área, auditoría en salud, la cual hace referencia de forma específica a la posibilidad de garantizar la calidad en la prestación de servicios de salud. En otras palabras, disminuir los eventos adversos y optimizar los procesos. Tiene que ver mucho con la gerencia en salud, pero la gerencia también se puede dar desde un ámbito político. Un ministro puede ser un gerente en salud, pero la auditoría sí de manera específica tendría que ver en el ámbito hospitalario. La función del auditor es fomentar la calidad, no glosar la actuación del médico. De ahí se derivan las guías de práctica clínica, la medicina basada en la evidencia y la aplicación de todas las áreas mencionadas previamente, ya que la medicina basada en la evidencia dependería de la epidemiología. Entonces, como verán, son 5 ramas y la última, la más reciente, que buscarían y dependen o vendrían de la salud pública para poder entender la totalidad de la magnitud de este proceso. También la salud pública ha tenido unas derivaciones que no se consideran como tal áreas, comentando la diapositiva o la imagen anterior, sino tendrían que ver como elementos a profundidad que tendrían interrelación de manera importante. La primera es la medicina preventiva, que es la aplicación de la salud pública al entorno hospitalario, la prevención en el ámbito clínico. La otra es la salud comunitaria, es llevar la salud hasta la comunidad, pero no es llevar el hospital hasta la comunidad, sino es trabajar desde la comunidad para resolver sus problemas. Y por último, la medicina social, que tiene mucha relación con la salud comunitaria, pero en este caso busca reconocer la influencia que tienen las desigualdades, las inequidades y los determinantes sociales en la salud de las personas. Un ejemplo claro es que mientras en Bogotá se están enfermando de tensión arterial elevada, en La Guajira se están enfermando de desnutrición y particularmente los niños. Entonces la medicina social intentaría en el caso de La Guajira identificar esas causas sociales que predisponen o generan algunas enfermedades. De la misma manera, en la región de las Américas, desde el año 2002 se le quiso dar un fuerte impulso a la salud pública de la región, motivo por el cual se determinó que en un país se podían hacer 5 funciones de rectoría, que es lo que debería hacer un ministerio de salud, pero que también el país debería avanzar hacia la generación de las funciones esenciales de o en salud pública, las cuales se resumen de la siguiente manera. Las de rectoría: conducción, la capacidad de hacer un diagnóstico y dirigir, en otras palabras, gerenciar el ámbito de actuación de su país o de su sistema de salud. La segunda tiene que ver con regulación y está muy interconectada con la anterior, en donde a partir de la generación de unas políticas, yo como Estado tengo que tener la capacidad de regular que se cumplan las mismas. Este componente es muy débil en Colombia, ya que se puede dar una conducción intermedia, pero la regulación termina siendo incipiente o no tiene las suficientes herramientas para cumplirlo. Y es por eso que múltiples actores hacen lo que quieren hacer sin prejuicio o sin el temor de que van a ser castigados. Luego vendrían 3 elementos de soporte, que son la prestación. El Estado tiene que procurar cómo va a prestar servicios de salud; financiación, de dónde sale la plata; y aseguramiento, cómo aseguro a la población
para que disminuyan de una manera importante, y es un término que ustedes van a aprender, el gasto de bolsillo. Este gasto incrementa la inequidad y en Colombia el gasto del bolsillo es muy bajo, y esta es la justificación por la cual muchos países en el mundo consideran que el sistema de salud en Colombia es casi uno de los mejores, porque el gasto de bolsillo es bajo. En cambio, en otros donde el gasto de bolsillo es alto, la población tiene mayor acceso. Yo diría que son unas por otras y hay que ver el vaso o medio lleno o medio vacío. Y pasando a las funciones esenciales de salud pública, se determinó de manera importante que en general, y estas van a ser actualizadas prontamente, se requieren de cumplir 11 funciones para garantizar la salud en una población, las cuales se basan en estándares desde Estados Unidos, de la Organización Mundial de la Salud y particularmente para la región de las Américas. La 1 y la 2 tendrían que ver con una función de assessment o monitorización, en donde yo tengo que hacer un seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud. En otras palabras, tener un diagnóstico de las condiciones de mi población, pasando por vigilancia a la salud pública, investigación, riesgos y daños, en donde yo tengo que tener alerta a enfermedades de notificación obligatoria o enfermedades que terminan siendo relevantes. Ejemplo de eso es el SIDA, la H1N1, entre otros. Pasando al siguiente grupo, que tiene que ver con desarrollo de políticas, en donde yo requiero fomentar la promoción de la salud más allá de un enfoque curativo del sistema. La participación de los ciudadanos en la salud como un componente en el cual yo debo promover y debo garantizar que se dé una adecuada participación para también promocionar la salud. La quinta, desarrollar políticas que realmente permitan orientar y resolver a las necesidades en salud pública, pero de la misma manera la sexta, la capacidad de regular y fiscalizar estas políticas previamente mencionadas. Se dan cuenta, son elementos de soporte. Llegando al siguiente grupo, que tiene que ver con un tema de aseguramiento, en donde yo tengo que garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud, y en el acceso tengo que eliminar las posibles barreras que se pueden presentar. ¿Qué posibles barreras puede tener una persona para acceder a un servicio de salud? Las barreras se consideran de dos tipos: barreras externas y barreras internas. Las barreras externas tienen que ver a cosas que no dependen o elementos del hospital. Ejemplo, una barrera geográfica en donde una persona se tendría que desplazar grandes distancias para acceder a los servicios. Barreras económicas en donde las personas adicionalmente por su condición económica no pueden acceder, y esto podría explicarse en el caso de un ejemplo a las barreras económicas junto con las geográficas. Si una persona vive muy lejos y encima no tiene los recursos para movilizarse, pues no va a ir porque es lejos y porque no tiene los recursos. También encontramos barreras culturales, en donde por mi condición cultural no creo que el sistema alopático o tradicional vaya a ser la solución, y el caso no es vulnerar las creencias que tienen las personas en relación a su sistema. También tendríamos particularmente barreras internas, que son las que intencionalmente o que el mismo sistema genera, y estas se llaman o se resumen desde un punto de vista como barreras organizacionales, y son las que el sistema busca para que la gente no consulte. Y en el caso particular es cuando yo coloco en un sexto piso o en un quinto piso el dispensario de medicamentos para el viejito con hipertensión arterial y no coloco ascensor. Entonces, eventualmente lo que estoy obligando es que el viejito lo compre en la farmacia y no vaya al dispensario de medicamentos por los medicamentos que por derecho ya tiene adquiridos. O por ejemplo, otra barrera interna organizacional tiene que ver con las largas filas para poder simplemente tener una ficha para solicitar consultas en los hospitales. Son cosas que intencionalmente se hacen para que la gente no consulte. Sin embargo, una de las cosas particulares que uno debe tener en cuenta, y estamos todavía en la función 7, es que el Estado debe prestar servicios, pero también debe garantizar un enfoque promocional de la salud y de prevención primordial, en donde atendemos a quienes realmente lo necesitan y no a toda la población, porque realmente no hay sistema de salud ni recursos que alcancen. También pasamos a la función número 8, que tendría que ver con el desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública. Entonces, en el desarrollo de recursos humanos, ahí lo que habla es la definición de prioridades y también la definición de elementos para formular o determinar la formación en salud pública de un país. Y de la misma manera, determinar políticas en el caso de qué competencias se deberían fortalecer o qué hacer ante el exceso o déficit de profesionales de un país.
En Colombia hace mucho tiempo se dice que hay exceso, pero la verdad, basado en elementos internacionales e indicadores reales, se considera que hay déficit. Lo otro es que la mayoría de los profesionales están concentrados y particularmente hay un exceso, hay una relación inversa entre especialistas, médicos y otros profesionales de la salud. Aquí el cuestionamiento que uno haría es que se deben mejorar las condiciones para avanzar en elementos de atención primaria y poder llegar a las zonas más vulnerables y no centrarse en el hospital ni en la enfermedad, pero tampoco en la superespecialidad. Nos llegaría a la 9, calidad de los servicios de salud tanto individuales como colectivos, y lo cual nos permite llegar a la 10, la cual terminaría siendo transversal, en donde se debería hacer investigación en salud pública. Pero la investigación en salud pública no solo se refiere a la investigación desde el punto de vista epidemiológico, sino también la posibilidad de encontrar soluciones a cada uno de los elementos que ocurren en la comunidad. Yo debería hacer un diagnóstico e inmediatamente generar acciones, tomar decisiones, hacer políticas o prevenir eso que se está presentando. Pero también dentro de los referentes de la investigación en salud pública se considera que la misma comunidad o diferentes actores también deberían hacer parte del grupo de investigación y de la misma manera ayudar en la toma de decisiones, porque particularmente es la misma población la que reconoce cómo podrían ser solucionados sus problemas. Y llegamos a la última, que es muy de América Latina, la cual hasta la décima se recomiendan para todo el mundo, pero esta 11 en América Latina se consideró, dada la relevancia del tema, y hace referencia a la reducción del impacto de emergencias y desastres en salud, en donde yo tendría que estar capacitado y hacer procesos de planificación, integrar recursos, planificar qué debo hacer antes, durante y después de posibles emergencias y desastres, antes simulacros y preparación, durante una respuesta rápida y después una rehabilitación y reconstrucción, pero también cómo los sistemas y servicios de salud pública deberían articularse para este fin. Estas funciones tienen una evaluación, y la primera, que se hizo en el año 2002, pudo evidenciar la situación de las Américas, en donde eventualmente vemos que en lo que mejor estaba las Américas, consecuencia de algunos eventos que acaban de ocurrir, estaban en un 71%, pero que las más vulnerables eran la 8, la 9 y la 10. Recursos humanos mal capacitados, mal remunerados, calidad de los servicios e investigación. Seguida también de la 6 y de la 4. La 6 referida a elementos relacionados con la regulación de las políticas, y la 4 con la participación. Escasamente se salvan la 11 y la 1 y la 2, en las cuales, recordando que la 1 y la 2 hacen referencia al diagnóstico. Somos expertos en diagnósticos, pero somos muy malos en ejecutar. Esta es una reflexión importante. Y en Bogotá, también cuando se hace el proceso de medición, encontramos elementos muy similares, pero destacando que en Bogotá no hay todavía oportunidades de mejoramiento para hacer promoción de la salud, participación social y hacer investigación en salud pública. Cambiando de tema, pasamos a que particularmente todos estos esfuerzos y estos avances que el mundo ha tenido nos han permitido reconocer que la salud no es distante de las dinámicas poblacionales y en general de los problemas que tiene el mundo. Por lo cual, en el año 2015, las Naciones Unidas, o el programa mejor de las Naciones Unidas para el Desarrollo, formuló los Objetivos de Desarrollo Sustentable, antes conocido como las Metas del Desarrollo del Milenio, en donde analizaremos, o se les pide la reflexión, cuáles tendrían que ver con salud, y después de leerlos ustedes podrán reflexionar y argumentar de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable o Sostenible, cuáles serían. Primero, el fin de la pobreza. Segundo, hambre cero. Tercero, salud y bienestar. Cuarto, educación de calidad. Quinto, igualdad de género. Sexto, agua limpia y saneamiento. 7, energía asequible y no contaminante. Octavo, trabajo decente y crecimiento económico. 9, industria, innovación e infraestructura. 10, reducción de las desigualdades de una población. 11, comunidades sostenibles. 12, consumo responsable. 13, acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y finalizando con el 17, alianza para lograr los objetivos. Si en este punto tu conclusión es que los 17 tienen que ver con salud, has llegado a una conclusión adecuada. Si no, te invito a que en otros videos o por tu cuenta
haga la revisión del tema del enfoque de equidad y determinantes sociales en salud, o que también revise la historia natural de todas las enfermedades, en donde casi que todos los componentes, de una manera tanto directa o indirecta, tendrían que ver con la generación de enfermedad o el mantenimiento de salud de una población. Lo que también nos lleva ya desde un punto de vista específico, y recuerden que estamos abordando unos conceptos fundamentales básicos, a que en 1978 se genere o en Alma Ata se haya creado el término de atención primaria en salud. Esta atención primaria en salud, como ustedes ya saben, hace referencia a la atención sanitaria esencial, lo mejor que yo le puedo dar a la población, y no confundirlo con atención primitiva de primer nivel para pobres o poco especializada, ya que si yo le doy la asistencia sanitaria esencial, en otras palabras le estoy dando todo lo mejor que yo le puedo disponer a mi población. ¿Y cómo lo podría dar? Basado en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundados y socialmente aceptables, y puesto al alcance de todos, individuos, familias y comunidades, en donde ellos puedan participar. Esta es la definición de 1978, en donde se resume o se concluye mejor que la atención primaria tendría ese componente fundamental. ¿Qué es la atención primaria? Y por qué después de entender la salud pública, la atención primaria tendría un componente importante? Ya que, como ustedes vieron, aunque tiene una relación con la medicina preventiva, la atención primaria no solo está en el hospital, sino también estaría en la comunidad. Y para algunos tiene puentes comunicantes con la salud pública, ya que es reflejo y consecuencia de los determinantes sociales, culturales y políticos de cada país. Si hay inequidad, la atención primaria tendría la relevancia de intervenir. Es esencial porque está orientada a los principales problemas de la población. Es integral, no íntegra, porque incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la curación, el diagnóstico oportuno y la rehabilitación. Y es intersectorial, porque la salud no solo depende de los médicos, o mejor aún, de los profesionales de la salud. También es integradora, porque no solo busca la prestación de los servicios, sino también busca el reconocimiento de las prácticas culturales y tradicionales en salud, porque de esa manera no estaría vulnerando, estaría integrando. Equitativa para todos, participativa, porque la población o la comunidad debería priorizar y participar en la toma de decisiones. Continua y permanente, porque debería ser la puerta de entrada al sistema. Este último punto es muy cuestionado por algunos. Yo diría que sí, puede ser la puerta de entrada, pero no conocida como el primer nivel, sino el primer elemento que me va a articular y me va a llevar tanto al hospital como a la comunidad en un punto importante de contacto y de vínculo. Hay algunos contenidos programáticos mínimos de la atención primaria en salud. Empezando, tenemos salud materno-infantil, inmunizaciones, control de enfermedades diarreicas, respiratorias agudas, enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, salud mental, enfermedades cardiovasculares, degenerativas y cáncer. Estas 7 primeras, uno diría, prácticamente es lo que un profesional o un médico debería conocer o hacer, y es lo que uno por lo menos debería sacar. Pero también tenemos otras 7: salud bucal, enfermedades ocupacionales, prevención de accidentes, malaria, enfermedades parasitarias, fiebre amarilla, alimentación y nutrición, agua potable, salud pública veterinaria. Entonces, casi que recapitulando y basados en el tema inequidad, uno diría que estos 16 contenidos programáticos tendrían mucho que ver con los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Ahora, y ya desde un punto de vista y de manera más específica, tenemos que empezar a reconocer, para pasar al siguiente tema, cuáles son las distintas enfermedades o los grupos de enfermedades que yo tengo que llegar a reconocer. Las enfermedades se organizan en 3 grupos. El primero, materno-perinatales, infecciosas y nutricionales. El segundo, crónicas degenerativas y cáncer. Y grupo 3, violencia, homicidios, suicidios y accidentes. Dependiendo del sitio en donde vive una persona y las condiciones de desarrollo y condiciones sociales, va a haber un predominio de algún grupo de estas 3 enfermedades. Países particularmente pobres, en donde la expectativa de vida es baja, pues hay una alta tasa de mortalidad materna, mortalidad infantil, desnutrición, enfermedad respiratoria aguda, donde no les permite alcanzar porque son demasiado pobres.
Países que ya tienen un grado de desarrollo, la expectativa de vida es alta, hay una serie de hábitos, hay un incremento, entonces eso termina generando incremento de sobrepeso, obesidad, enfermedad de tipo crónico y un incremento de la expectativa de vida. Pero también tenemos un tercer grupo de países, dependiendo de sus características, algunos africanos y algunos latinoamericanos, e inclusive de Oriente Medio, donde tenemos un predominio de violencia, homicidios, suicidios y accidentes. Entonces estas serían enfermedades que dependen mucho de la condición de un país en un momento particular de la historia. Son importantes, hay que reconocer y cada una tiene intervenciones específicas. La pregunta que uno haría hasta este momento es, ¿cuál de estos tres grupos sería predominio para Colombia? Si en este momento tu reflexión da para que cualquiera podría ser predominio en Colombia, la respuesta es correcta. Sin embargo, tendría que mencionar que a la fecha y en general a futuro, el principal predominio es de enfermedades crónicas degenerativas y cáncer. Sin embargo, el país no ha superado las del grupo 1, las infecciosas y nutricionales, teniendo predominio en zonas muy alejadas. Entonces, casi que están a la par. Esto es indicativo de que el país no está desarrollándose de manera adecuada y que por el contrario hay una coexistencia de los dos grupos de enfermedades. Sumado pues también a los 50 años de conflicto armado que tuvo el país, lo cual también incrementó y todavía se siguen presentando violencias, homicidios y suicidios, lo cual hace parte de la radiografía del componente genético del colombiano. Esto es muy discutible, lo que nos llevaría a que en Colombia esto se llame estancamiento epidemiológico. Hay que saber de todo y hay que saber abordar distintas características para reducir estas desigualdades. Lo que nos lleva a un proceso de transición, esta explicación. Porque entonces la transición demográfica es cuando un país pasa de una expectativa de vida baja a una expectativa de vida alta. ¿Y eso qué trae consigo? Pasar de desnutrición a sobrepeso y obesidad, pasar de enfermedad respiratoria a pasar a hipertensión. Y esto se genera también por cambios demográficos y culturales. Entonces se disminuye, se incrementa la expectativa de vida y la población empieza a crecer por las personas que disminuyen su mortalidad. Pero también de la misma manera los nacimientos empiezan a disminuir. Entonces se pasa de 5 hijos a 2 e inclusive 1 y los niños ya no terminan siendo la mayoría. Hay pocas tasas de crecimiento natural. El crecimiento natural es la diferencia entre los nacimientos y muertes. Entonces empieza a haber una inversión en el proceso y empiezan a haber cambios en la expectativa de vida. Este proceso es propio de países desarrollados y muchos de nuestros países van hacia allá. Pero como les digo, en el caso de Colombia, Colombia todavía tiene la coexistencia de las enfermedades del grupo 1, lo que llevaría a esa condición de inequidad. ¿Qué puede explicar la transición y por qué están estos procesos? Primero por el aumento de la expectativa de vida y porque a medida que vamos avanzando las personas tienden a vivir más, a diferencia de hace muchos años, hace 300 o 500 años, en donde la expectativa de vida fácilmente podía llegar a los 30, 50 años y el que llegaba hasta una edad avanzada se debía sentir afortunado. Muchos fallecían por otros componentes, infecciones, guerras, rara vez enfermedades crónicas. También tecnologías antinatalistas. El uso de métodos anticonceptivos trae que se disminuyan los niños. Anteriormente una familia, y si lo revisamos en el contexto colombiano, sus abuelos o bisabuelos tenían 15 o 20 hijos. Con el componente de los métodos de anticoncepción y por componentes culturales, la urbanización, la educación, la atomización social, lo que termina siendo es una presión para que se tenga el menor número de hijos y también por esa serie de características. Entonces, a lo sumo, en promedio actualmente en Colombia se están teniendo alrededor de 2 a 3 hijos por familia. Eso trae consecuencias epidemiológicas que es importante analizarlas. También desde el punto de vista epidemiológico ha habido un cambio de las enfermedades del grupo 2, pero también hay una transición nutricional, cómo se pasa de la desnutrición al sobrepeso. Y como les mencioné, Colombia tiene un estancamiento epidemiológico. Desde el punto de vista, la transición se puede resumir en los tres componentes. Demográficamente, una población se puede expandir, muchos niños, pocos adultos mayores, se puede estacionar, en donde empiezan a disminuir los niños y empiezan a incrementar los adultos mayores, o se puede invertir, muchos adultos mayores y pocos niños. Eso tiene repercusiones también para la prestación de servicios. Y los países desarrollados están en un punto de inversión de la pirámide.
En cambio, la epidemiológica hace referencia a los cambios en los grupos de enfermedades. La nutricional, como se mencionó, cómo se pasa de factores carenciales a factores como el sobrepeso y la obesidad. Y esto se explica perfectamente en este modelo de muchos años, en donde hace muchos, eh, hace muchos años la línea azul son nacimientos, la línea roja son muertes y la línea negra es el total de la población. Nacían muchos niños y también se morían muchos niños y se morían a la par. Entonces la población se mantenía estable. Luego en el estadio 2, con la urbanización y la industrialización, pues eso hace que las muertes disminuyan. El disminuir las muertes, lo que se genera es, y al mantenerse los nacimientos, se empieza a incrementar la población. Pero luego en un estadio 3, en un maduro industrial, pues los niños también empiezan a disminuir y la población se empieza a estancar, casi que llegando a un estadio 4, que es postindustrial, a tener un balance entre los nacimientos y muertes, pero la población se termina estancando en este punto. Esta es una pirámide de 1999 del mundo, en donde veíamos que claramente es expansiva, en donde todavía, a pesar de que en un futuro sería estacionaria, hay un equilibrio entre los niños y los adultos mayores. Pero en países desarrollados, el 99 ya termina siendo estacionaria y para 2050 se considera completamente restrictiva. En vías de desarrollo como Colombia, expansiva, pasando a estacionaria en el 2050. Y de la misma manera en países poco desarrollados, expansiva a 2050 entre estacionaria y todavía sigue siendo un poco expansiva en algunos componentes. Todo lo anterior nos lleva a resumir que el primer tema ha sido abordado de manera apropiada. Entendemos esas características y entendemos las condiciones para avanzar en los componentes de la salud pública. Pero ahora, pasando al componente de epidemiología, nos da la oportunidad y el turno para hacer el ejercicio. Ustedes encontrarán en la plataforma un ejercicio el cual debe desarrollarse en un espacio de 45 minutos a una hora. Así que, de esta manera, les pido que pongan atención a las siguientes indicaciones, pausen el video, una vez pausen el video, se disponen a desarrollar el ejercicio. El ejercicio consiste en analizar la situación de salud de 3 poblaciones, posiblemente ya hayan visto el ejercicio, y una vez lo resuelven, continúen con la parte del video. Tendrían 45 minutos, así que pausen, y una vez lo finalizan, continuamos. Así que, continuamos. Entonces, el ejercicio tiene que ver en el cual se ponen indicadores demográficos y socioeconómicos y hay que determinar qué les llama la atención de los 3 países, en donde un componente importante es que la información no se puede analizar por sí misma. Una proporción de población urbana de 40 no tiene sentido si no se compara Guatemala consigo mismo hace 5 años o no se compara con Nicaragua y Costa Rica, en donde Costa Rica tiene un mayor número. Es la primera conclusión. La segunda conclusión tiene que ver con el ingreso con indicadores socioeconómicos, en donde vemos que la educación es importante para el grado de desarrollo de un país, lo que también nos lleva a una expectativa de vida mayor comparado con los anteriores, pero también, como les explicaba, hay una tasa de fertilidad menor consecuencia de los procesos previamente dichos. Pero también de la misma manera vemos la relación de recursos entre el 20% de los ricos y el 20% de los pobres. A mayor número, mayor inequidad y mayor concentración en los ricos. Y curiosamente Costa Rica, a pesar de que está mejor, tiene mejor ingreso per cápita anual, es menos inequitativo comparado con los anteriores. Y por último, la proporción de población bajo la línea de pobreza, en donde Costa Rica es de 12, pero no es coherente el dato de Guatemala. Entonces muchas veces quien presenta la información puede presentar datos falsos, lo que implica y los invita a que sean muy analíticos a la hora de este tema. Luego pasando, y esto hace parte del ejercicio, ustedes analizarían indicadores de mortalidad y de morbilidad, analizando cómo están las distintas mortalidades y viendo que Costa Rica tiene cifras interesantes, pero también en la misma morbilidad. Y luego llegaríamos a indicadores de recursos, acceso y cobertura, proporción con agua potable, población vacunada en menores de un año, partos atendidos por personal entrenado, y esto hace referencia a que no tienen que ser médicos, porque yo puedo tener pocos médicos o pocos profesionales de la salud, pero tendría que particularmente avanzar en varios componentes y características que me llevarían a entender varias de las particularidades que estarían en el proceso. Entonces, dentro de ese caso,
es fundamental llegar a reconocer que el médico no necesariamente tendría que atender. Y si yo tengo pocos médicos en un sitio, ¿qué podría llegar a hacer si muchos de los partos son atendidos por parteras? Una conclusión importante es entrenar al personal, lo cual se ha demostrado reduciría considerablemente la mortalidad. Los otros médicos por 10.000 habitantes, aquí inclusive son más, pero en países desarrollados la cifra es casi 10 veces mayor a las que vemos en nuestros países. ¿Por qué? Porque las enfermedades crónicas y la carga de la enfermedad requieren un mayor número de personal. En el caso de Colombia es muy similar a la de Costa Rica. Y luego vendríamos con el porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a la salud y el porcentaje del presupuesto de la salud destinado a la salud pública. Entonces, ¿cuánto del Producto Interno Bruto se destina a la salud? Costa Rica destina casi el 10%, lo mismo Nicaragua, Guatemala el 5%, y cuánto de ese porcentaje se destina a acciones de salud pública. Cuando yo digo destina a acciones de salud pública, hace referencia a acciones diferentes a las hospitalarias. Entonces, Guatemala destina poco y la mayoría es para hospital. Nicaragua, la mitad, y Costa Rica, la mayoría son para acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, lo que nos lleva a concluir que los hospitales no salvan a las personas. De la misma manera, en el ejercicio encontrarán el crecimiento natural, la natalidad, la mortalidad, la expectativa de vida y la tasa de mortalidad infantil para Colombia desde 1950 hasta el 2000, que les llevaría a pensar por lo cual se da, y en este punto ustedes deberían entender qué significa ese crecimiento natural. ¿Vale? Ahora, continuando con las distintas dinámicas, también en el ejercicio buscaría la mortalidad dependiendo por zonas en donde se destaca bichada. Y también, no recuerdo si está la infantil o la anterior a la infantil, en departamentos como Chocó y cómo distintas características se pueden llegar a avanzar. Bien, también nos llegaría a que ustedes analicen el por qué en las causas de mortalidad para el periodo 2005 están las del sistema circulatorio, causas externas, y por qué se registran desde este punto esta serie de características y condiciones. Luego de hacer los ejercicios y de pasar estos 45 minutos, y solicito excusas por la interrupción en el video hace unos minutos, pues que no se puede pausar en su grabación y la edición me demoraría aproximadamente un tiempo más allá de lo estimado, tenemos que empezar a reconocer distintos conceptos epidemiológicos. El primero es que etimológicamente la palabra epidemiología hace referencia a lo siguiente: epidemos logos, es la ciencia que estudia lo relativo a la gente, entonces, o lo que le ocurre a la población. Entonces la epidemiología es lo que busca estudiar la población, pero esto sería muy parecido a lo que hace referencia con la palabra salud pública, pero y siendo un poco más incisivos, tendría que ver la posibilidad de estudiar y cuantificar lo que ocurre con la población. Entonces, busca determinar la enfermedad del estado de salud, la frecuencia que tanto ocurre, a quiénes les ocurre y cómo está distribuido, cuál es la frecuencia de distribución y cuál es la probabilidad de que ocurra en una población determinada. Requiere para esto utilizar el método científico. La salud pública lo utiliza, pero no necesariamente tiene que utilizarlo todo el tiempo. En cambio, la epidemiología sí requiere el método científico para poder determinar si un factor de riesgo realmente va a generar una enfermedad. Ejemplo, el sedentarismo y cuál es su relación y probabilidad. Cuantificar la frecuencia, cuántos se enferman, distribución territorial, región y según clases sociales. Y no es analizar si la persona es sedentaria, sino qué le podría generar si es sedentaria dependiendo de la región y la clase social. Entonces, si yo soy sedentario, encima soy pobre y vivo en sitios con condiciones específicas, pues voy a tener una mayor probabilidad de unos componentes particulares. También nos llevaría a la introducción de una serie de conceptos epidemiológicos. El primero es epidemia y el segundo es endemia, el tercero es pandemia. Epidemia es el incremento de una enfermedad por encima de lo esperado. Por eso en ocasiones tenemos epidemias de enfermedades respiratorias agudas, porque en el año se comportan de manera transitoria, pero en algunos periodos tenemos picos. Tenemos endemia, que son enfermedades que se comportan de manera similar o son esperables en determinados periodos en el año. Y pandemia, que es considerada una epidemia que afecta simultáneamente a más de 2 países o a varios continentes. También de la misma manera entramos a la definición de mortalidad. La mortalidad
en cierta medida es un registro que termina teniendo una información valiosa, pero también tiene limitaciones en la presentación de la misma. Porque en la mortalidad yo puedo saber cuántos fallecen, y desde un punto de vista pues es exhaustivo y tiene gran cobertura, debido a que todas las personas se les debe diligenciar su certificado de defunción. Entonces sabemos cuántos se mueren, de qué edad, si son hombres o mujeres. Pero ya a pasar si la causa de defunción está bien redactada es otra cosa. Recordemos que hay problemas de codificación y eso podría tener algunos elementos. Además que nos hablaría de gran periodo de tiempo y es mejor para enfermedades letales que las crónicas, porque las enfermedades crónicas no producen mortalidad, las letales sí. Entonces yo puedo casi que determinar, yo no puedo determinar mortalidad por hipertensión arterial, porque la hipertensión no mata, matarían son las complicaciones de la hipertensión. Pero ustedes cuando ven en mortalidad, ven mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio, o por ejemplo mortalidad relacionada con accidentes de tránsito. La morbilidad, en contraparte, que hace referencia a la enfermedad, nos da información sobre las enfermedades de estado de salud, pero a diferencia del anterior paso, sus fuentes de información son muy diversas, porque en el otro era el registro o el certificado de defunción. Acá, al tener distintas fuentes de información, yo tengo que recurrir a la creatividad o a fuentes para determinar las enfermedades. Entonces yo tengo registros de enfermedades de notificación obligatoria, SIDA, tuberculosis, cáncer, en donde ustedes recordarán en la consulta, cuando ocurren estas enfermedades, uno tiene que llenar un registro en donde se consignan los datos. En este caso yo podría documentarlo. Yo también puedo hacer encuestas de salud y preguntarle con una escala de Likert o en una muestra, cuánto creen ustedes que están saludables o cuánto creen que es su salud de 1 a 100. Y por último, yo puedo ir a los registros de los hospitales, en donde estos registros puedo indagar los egresos hospitalarios, urgencias y consulta externa. Yo no puedo determinar, o sea, en el caso de que alguien esté hospitalizado, recordando pacientes crónicos, pues particularmente son personas que duran mucho tiempo, pero al finalizar yo puedo utilizar el diagnóstico de egreso, o quienes consultan por urgencias, o quienes van por consulta externa. Y particularmente ustedes verán que los grupos de enfermedades son diferentes, porque particularmente en nuestro país los egresos hospitalarios son predominio o tienen predominio de enfermedades crónicas, lo mismo que en consulta externa. En cambio, por urgencias se dan más enfermedades de tipo respiratorio. Lo que nos lleva a determinar tanto la morbilidad como la mortalidad dos conceptos claves. Uno es incidencia y el otro es prevalencia. La incidencia hace referencia a la frecuencia de eventos nuevos en un año. La prevalencia es la suma de los nuevos más los antiguos. De la misma manera, la epidemiología también ha tenido una historia, y por eso cuando hablamos en el video de la historia de la salud pública, la historia de la epidemiología particularmente tiene unos componentes fundamentales que uno debe tener en cuenta para poder avanzar. Primero, en la historia de la epidemiología, alrededor de 1700 y 1800, como les mencioné, se llamaba la era de las estadísticas y las medidas sociales, en donde como no se sabía qué era lo que generaba posiblemente enfermedad, dentro de ese componente hay que entender que la única forma que el médico o investigador tenía en su momento era determinar cuántos y relacionar algunas medidas sociales. Lo otro es que después de que cuando se descubrió que eran unos bichitos o gérmenes los que producían enfermedad, se le intentó dar la explicación a la teoría o a la era infecciosa, en donde se decía enfermedad igual a germen particular. Sin embargo, un error particular es que las medidas estadísticas y las medidas sociales para controlar la enfermedad se empezaron a dejar de lado. Lo cual después de la Segunda Guerra Mundial, con los antibióticos y una serie de elementos, una vez superada la guerra, vino la era de las enfermedades crónicas, que se llama la era de la caja negra, en donde a diferencia de la era infecciosa, en donde hay un agente unicausal, las enfermedades crónicas son multicausales. Y entonces eso implica un reto importantísimo para la epidemiología. Actualmente, algunos dicen que hay que volver las medidas sociales, otro a la era genética
y otro a la era de las tecnologías de información y comunicación. Todos terminan siendo válidos, pero es importante reconocer cómo también a la par de la epidemiología, la medicina ha ido y la salud pública evolucionando. Lo que nos lleva a determinar que en todo proceso epidemiológico y en el uso del método científico también resulta importante saber y reconocer que se debe realizar un análisis estadístico. Este análisis estadístico parte desde el punto de vista que se deben analizar variables, ya sean cuantitativas o cualitativas. ¿Y cuáles son estas variables? La característica o propiedad de un individuo o población de una muestra. Entonces un ejemplo de variable es la edad, la altura, la tensión arterial. Y entonces cuando yo hago un análisis estadístico, lo que estoy analizando es la relación entre una variable y otra. ¿Qué tendrá que ver la altura con la edad? ¿Qué tendrá que ver la edad con la tensión arterial? Y así sucesivamente. Esas condiciones y características pueden ser cualitativas o cuantitativas, recordando que esto no hace un estudio cualitativo, sino son variables que se deben tener en cuenta. Las cualitativas son una característica y condición que difícilmente se pueden cuantificar de manera directa, pero sin embargo yo las puedo nombrar. Entonces, por ejemplo, se divide entre nominales y ordinales. Ejemplo, color de ojos. ¿Cuántas personas tienen colores de ojos cafés? 5 y 3 tienen verdes. Y en este caso, o en el caso del hombre, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, son una variable cualitativa nominal, porque no hay jerarquía entre uno y el otro. No es superior el hombre a la mujer. En segundo lugar, y de manera importante, vendrían las ordinales en las variables cualitativas, en donde cuando hay jerarquía entre su condición y su característica, pues se organizan. Y en este caso, las ordinales harían referencia, por ejemplo, al nivel de estudios. El nivel de estudios sí es diferente tener maestría a tener pregrado. ¿De acuerdo? Ahora, y dentro de la misma dinámica, para poder seguir avanzando, tenemos también variables de tipo cuantitativo. Variables que sí eventualmente tienen algunos componentes cuantificables y de manera numérica, pero no necesariamente se difieren al componente previo. La única consideración y característica que uno debe tener en cuenta es que el procesamiento se hace de manera diferente, porque acá particularmente o son de intervalo o son de razón. Intervalo es cuando va de menos infinito a infinito, pero eso casi que no existe, y el ejemplo más claro y casi que único es la temperatura, en donde el cero no significa ausencia. El cero significa un frío bastante importante, pero recordando que puede haber menos 5 grados centígrados donde hace mucho más frío. Y razón, en donde pues sí el cero significa ausencia, un peso de cero, una tensión arterial de cero, una de cero, pues es cero, significa ausencia. Lo que nos lleva a que dentro del análisis estadístico, para la correcta interpretación de los datos, lo primero que yo debo hacer es ordenar tener los datos de manera ordenada y clara, y lo que busco es utilizar elementos de estadística descriptiva univariante por cada variable. Si ya quiero yo establecer asociación, hago bivariante o multivariante, que en esta descriptiva lo que busco es resumir lo que ocurre en esa variante. Y posteriormente uno hace tabulaciones, índices o representaciones gráficas, y las mismas pueden aplicar para una cualitativa o cuantitativa. Si es cuantitativa y yo tengo n número de individuos acerca de una variable, ¿cómo escribo este conjunto de individuos? ¿Qué medidas para cuantificar? Entonces, lo primero que tengo que saber es que en el procesamiento yo encuentro las medidas de tendencia central y las de dispersión. Las de tendencia central es qué tan homogéneos son los datos los unos de los otros, y las de dispersión qué tan heterogéneos son. Entonces, de manera particular, casi que yo teniendo las de central podría determinar y resumir, pero en ocasiones se recomiendan las de dispersión. En las de tendencia central tenemos la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. La media aritmética o promedio consiste en coger todos los datos, supongamos que tengo 5 edades, sumo las 5 edades y las divido por el número de edades que tengo, para tener el promedio de edades del grupo de amigos. La mediana no se suman las edades, sino se organizan los datos de menor a mayor y se coge el número que está en la mitad. Y la moda
es el valor que más se repite. Esto es importante porque me ayuda a resumir los datos. Y para muchos, la mediana es el valor estadísticamente más cercano que me permite resumir a la población, porque el promedio tiene la limitante que si un valor anómalo o externo, pues me va a dar un promedio diferente o distinto a lo que realmente está ocurriendo en mi población. Y de la misma manera, cuando la moda termina siendo, se presenta, que hay muchos datos en donde se repiten, se repiten y se repiten, muy posiblemente ese sea equivalente a la mediana o al promedio. Las de dispersión es, tenemos el rango, la diferencia entre el máximo y el mínimo, y esto hace referencia a las posibilidades. Los cuartiles es cuando organizo los datos quienes están en el 75% de la población, y la varianza. Entonces, cuando yo tengo 10 datos y tengo 9 datos, supongamos que tengo dos grupos y en este caso en los 10 datos hacen referencia a un dato anómalo. Yo cogí distintas edades en un grupo de estudiantes y metí el dato del profesor más viejo de la universidad. En este caso, esos 10 datos me dan un promedio de 33, una mediana de 27 y una moda de 15. En cambio, si elimino ese profesor, me da un promedio de 26, una mediana de 26 y una moda de 15. Lo que me mencionaría cuando tengo los 9 datos y elimino ese factor anómalo es que particularmente mi promedio en general, mi población universitaria, tenga 26 años. Cuando yo calculo la dispersión, el dato máximo era 95, el mínimo era 10. En cambio aquí era en el otro era 48, otro 10. El rango era 85 y aquí de 38 es menor un rango, pero la desviación estándar y la varianza también son menores. ¿Qué termina pasando con estos datos? Que también los datos son menos heterogéneos comparados con los 10 datos totales. La representación gráfica también es muy interesante, ya que podemos tener una gráfica de dispersión, unas líneas, un histograma y un diagrama de cajas. Son las formas de graficar porque son simplemente números. Aquí tendríamos una dispersión con los 10 datos que les acabé de mencionar, las 10 edades, pues una línea que traza una tendencia, frecuencias de edades, organizándolo, esta sería una categorización de las variables, o simplemente el diagrama de cajas y bigotes en donde vemos que este dato termina siendo el anómalo. Ya al pasar a la variable cualitativa, que hace referencia a hombre, mujer, color de ojos, nivel de estudio, lo que yo puedo sacar son frecuencias. ¿Qué tan frecuente es un dato dependiendo de la condición? Y en este caso tengo frecuencia absoluta, número de individuos que presentan cada uno de los atributos, acumulada, consiste en la suma del anterior dato, relativa es el porcentaje comparado con el total, y la relativa acumulada consiste en la suma. Entonces, para tener un mejor ejemplo, y en los ejercicios que se dieron también están, vamos a tener la información de 10 personas que tienen un consumo de tabaco determinado. Fumadores habituales, ocasionales, exfumadores y no fumadores. Y tenemos el nivel educativo de ellos, primaria, secundaria y universidad. Como ustedes se darán cuenta, esto no busca establecer la asociación entre si el que fuma menos tiene un nivel universitario o viceversa, sino busca describir dos condiciones diferentes. Ya al establecer la relación entre las dos, que es un análisis bivariado, es otro tipo de estudio y otro tipo de análisis. En el caso del tabaco, tengo 6 personas que fuman de manera habitual, 2 ocasionalmente, un exfumador y uno nunca ha fumado nunca. Y el nivel de estudios, 3 primaria, 4 secundario y 3 universitario. La pregunta que uno haría acá es cuántos o cómo los organizaría para tener la frecuencia absoluta, que recuerden que son los datos puros. La respuesta es los mismos datos. Los mismos datos en relación son la frecuencia absoluta, 3, 4, 3. Y la acumulada es la suma de este dato con el anterior. Entonces, este 3 más 0 es igual a 3, este 3 más 4 es igual a 7 y este 7 más 3 es igual a 10. La acumulada no necesariamente hay que hacer la tabla, hay otras formas de sacarlo. Y la relativa hace referencia al porcentaje, 30%, 40% y 30%. Como dato importante, nunca analicen frecuencias absolutas, analicen frecuencias relativas, ya que si una población tiene 10 y otra población tiene 100 y comparan poblaciones disímiles o diferentes, pues las conclusiones van a ser casi que no van a ser las apropiadas. En cambio, si calculan los porcentajes, pues va a ser mucho más sencillo. Y en el caso del hábito de tabaquismo, lo volvemos a sacar 60%, 20, 10 y 10. Ahora, ¿qué utilidad tiene la acumulada? La acumulada sirve para agrupar. En este caso yo les podría decir
que el 80% de mi población fuma, porque sumo el habitual más el ocasional. O el 90% ha fumado o tiene efectos en su cuerpo del tabaco. O simplemente puedo decir que el 20%, exfumadores y no fumadores, actualmente no fuman. Ahora, ¿cómo se graficaría? Con histograma de frecuencias, circular o tabla de frecuencia. La misma tabla también sirve. Acá lo grafico, este es el histograma de frecuencias, 30, 40, 30, 60, 20, 10 y 10. Recuerden, y gráfico es el porcentaje. Por diagrama de sectores, por circulares, de la misma manera, etcétera. También, y para poder avanzar, la epidemiología analiza principales indicadores de salud. En este caso tendríamos expectativa de vida al nacer y es la probabilidad que un ciudadano tiene de tener un promedio de años si vive en ese país. En Colombia es alrededor de 72 a 76. Eso querría decir que el país, si yo vivo acá, sea colombiano o no, pero si vivo en Colombia, me puede ofrecer en promedio 76 años. Hay algunos que fallecen antes, otros después. Y esto estaría relacionado con el siguiente: años de vida potencialmente perdidos y años de vida libres de discapacidad. ¿Qué tantos años de esos 70 voy a vivir sin discapacidad o sin alguna condición crónica o que limite mis actividades normales? En cambio, si yo me voy a vivir a un país como Corea del Sur, particularmente mi expectativa de vida solo por vivir se incrementaría casi en 10 años. Esto nos lleva ya también de una manera importante a entrar en el último tema de este video, que hasta el momento ha sido largo, y dentro de esas características entraríamos a revisar ya elementos puntuales y cortos de gerencia en salud. Entonces, dentro del proceso de la gerencia en salud hay unos pasos administrativos que uno debe reconocer. Lo primero que yo debo saber es que parto de una planeación que consiste en la visualización de mi empresa o de mi estructura administrativa. También yo como administrativo, y visualizar y saber qué es lo que quiero hacer, tengo que organizar. ¿Y a quiénes organizo? Actores y recursos. Integro el personal y les defino funciones. Y yo como líder tengo que liderar, motivar e influir. No porque sea el gerente tengo que mandar. Y es muy diferente la gerencia al liderazgo. Tengo que ejecutar lo que dije que iba a hacer. Tengo que controlar, medir o valorar lo que estoy haciendo y ejecutando. Esos son los siguientes pasos, los cuales se resumen en 4 elementos: planear, hacer, verificar, actuar. Ciclo PHBA. Yo planifico, yo hago lo que dije que iba a hacer, verifico lo que hice y actúo. O sea, a partir de la verificación, y si veo que hay cosas para mejorar, pues las corrijo y nuevamente inicio el ciclo. Es el ciclo PHBA, el cual se resume en planear, hacer y evaluar. Pero la misma característica en la gerencia en salud, tenemos 2 tipos de problemas: problemas de salud y problemas de servicio. Dentro de los problemas de salud tenemos cáncer, trastornos mentales, enfermedades cardiovasculares, pero también nuestro sistema puede presentar algunos problemas de servicios. Los problemas de servicios son listas de espera, el tiempo que se demora de una persona en tener una cita, insuficiencia en la calidad asistencial, fragmentación en los distintos niveles de servicios o mala calidad o listas de espera. Luego vendría factores condicionantes, que hace referencia a elementos a los que me predispondría a esos problemas de salud o problemas de servicios. Dentro de los problemas de salud o los problemas de servicios encontramos a los factores de riesgo. Entonces, ¿qué predispone a las enfermedades? Factores de riesgo: hábitos, estilos de vida, condiciones, entorno. ¿Y qué predispone a los problemas de servicio? Problemas en el uso y capacidad de resolución, competencias, acceso y calidad. Y en esta medida, los problemas observados pueden resolverse a partir de necesidades identificadas. Y lo que uno busca con este proceso de esos problemas y necesidades es resolverlos. Y para eso viene la planificación, como primera etapa de ese ciclo que les acabé de mencionar. Consiste en tomar decisiones de cara al futuro y limitar la información. ¿Y qué significa limitar la información? Utilizar la información para tomar decisiones a partir de esa información, reduciendo la incertidumbre, mejorando el diagnóstico, el tratamiento, la práctica profesional y el riesgo de enfermar. Por lo cual la planificación consiste en hacer un plan general, metodológicamente organizado, de gran amplitud,
Como para obtener un objetivo determinado, puede ser para la ciudad, desarrollo económico, investigación o funcionamiento de la industria. Y la planificación me permite tener una perspectiva actual y proyectarme a futuro para mejorar racionalidad, hacer un análisis de información y gestionar la incertidumbre, formulación de objetivos que hay que alcanzar, realidad de intervenciones probadas, asignar recursos, y esto debe ser continuo. ¿Qué es lo que yo busco con la planificación? Transformar la realidad, planificar para la acción, planificar mediante la evaluación. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces planificamos, lo hacemos y evaluamos lo que hicimos, pero no planificamos en un momento cómo lo íbamos a evaluar. Y en este caso la planificación así lo recomienda. Y dependiendo del enfoque, la planificación puede ser estratégica u operativa. Estratégica es una planeación a largo plazo, cómo yo voy a cambiar mi organización, y operativa, qué necesito hacer de día a día. Desde la administración puede ser normativa o indicativa. ¿Qué me dice la norma que debo cumplir? O indicativa, ¿qué aparte de la norma yo debo cumplir dependiendo de las condiciones de mi organización? Puede ser de salud, puede ser de servicios, o puede ser a mediano y a largo plazo, o puede ser a corto plazo. Pueden ser distintas características. Y para determinar estas necesidades que son fundamentales en el proceso de priorización, es importante llegar a reconocer que hay distintas formas de determinar. Las primeras determinadas por la población y hay otras que son determinadas por otros. Las determinadas por la población tenemos la necesidad sentida y hace referencia a lo que la gente le dice a uno. Si la gente le dice a uno que hay una alta accidentalidad de tránsito, hay que ponerle atención. Pero también hay que compararlo con la necesidad expresada, que es la que está documentada en los registros. Pero en esa misma población, por ejemplo, si tenemos el caso de que son las enfermedades crónicas, habría alguna asimetría. El problema no es decirle a la gente bruta, las enfermedades crónicas son importantes, sino es llegar a reconocer por qué la gente cree que son los accidentes de tránsito, porque hay algo que no estamos discutiendo y es importante incluirlos en el proceso de planificación. Pero también tenemos necesidades comparativas y normativas. Comparativas es compararme con otros, cuáles son las necesidades de otros, o cuáles eran mis necesidades hace 5 años y cómo he modificado. Y la normativa es lo que la norma me dice para el país. Y en este caso, en el caso particular de Colombia, con la firma de la paz en el año 2006, se contempló que la necesidad del país estaba todo relacionado con el tema del posconflicto, por dar un ejemplo. Y en este caso, el ciclo de la planificación nos lleva a esta parte a analizar la situación. Yo quiero iniciar el ciclo, hago un proceso de priorización de mis problemas, formulo objetivos, defino qué voy a intervenir y diseño la evaluación. Y en cierta medida lo que yo busco es identificar problemas, priorizarlos y hacer procesos de investigación-acción. A partir de ese problema, solucionarlo. Y ese es el actuar de la salud pública y la gestión. La priorización, y ya entramos al último tema de esta parte de gerencia, consiste en darle preferencia a los problemas de salud y de la misma manera organizar recursos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo dispongo los recursos? Tener la capacidad de al mismo problema darle una posible solución. ¿Qué solución sería más eficaz, efectiva, eficiente? ¿Qué opinan las personas y qué opina la población? ¿Cómo involucrar a distintos grupos de interés, personas interesadas en que una cosa sea buena, y disminuir la diferencia entre racionalización y priorización? La racionalización es cortar. Si tenemos poquita plata, racionalicemos, en vez de priorizar, que consiste en la razonalización de las actuaciones. ¿Cómo se prioriza? Primero, escoja las personas que se van a priorizar. Previamente debo tener los problemas identificados. Luego determino los criterios que voy a utilizar, hago un proceso de consenso y discusión y aplico criterios, problema, intervención. Y al final tendría que tener una lista jerarquizada. La literatura establece 4 métodos: Hanlon, parrilla de análisis, simplex y método de ARE. Pero para objetivos específicos y finalizar este video, hablaremos del método de Hanlon. Hanlon se basa en 4 componentes: magnitud, severidad, eficacia y factibilidad. Y Hanlon establece un consenso, es un ejercicio tanto subjetivo como objetivo, y al finalizar se utiliza la siguiente fórmula para dar prioridad: A más B por C por D. Y para poder ejemplificar el uso del método de Hanlon, tendríamos 10 problemas: mala calidad en el agua de consumo, baja cobertura de alcantarillado, alta morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares, morbilidad por ETS, morbilidad por hepatitis A,
mortalidad perinatal elevada, mortalidad por cáncer de cuello uterino, caries, tabaquismo y bajo peso al nacer. Lo primero es darle al primer componente, que es magnitud, un puntaje de 0 a 10, número de personas afectadas, y las puedo modificar. En este caso, para una población de 100.000, digo que si afecta más de 50.000, yo le daría una puntuación de 10, pero si afecta a 50 personas, le doy una puntuación de 2. Así sucesivamente, puedo dar puntuación e inclusive puedo utilizar rangos intermedios entre el 8 y el 10. Y en este caso, en los problemas mencionados, si los organizo, el problema que afecta a todos es la mala calidad del agua de consumo, seguido por el alcantarillado. Y en últimas, la mortalidad perinatal afecta a algunos pocos, el mismo el cáncer de cuello uterino y las enfermedades de transmisión sexual. Predominantemente también están las enfermedades cardiovasculares, la caries y el tabaquismo. Lo que me llegaría al siguiente componente, que es la severidad de estos problemas, que ya sabemos a cuántos afecta, qué tan grave es. Y qué tan grave es se mide en términos de muertes, enfermedades, costos, secuelas o incapacidades. Y en este caso, al menos grave, ¿qué es menos grave? Fumar o tener SIDA. Uno le daría un puntaje de 0 a 10. Y en este caso la gravedad se da la siguiente característica. Es más grave la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y la mortalidad perinatal elevada que caries o que el agua de consumo. O sea, y eso uno lo determina. Lo que nos lleva al siguiente componente. Cuando ya tengo la gravedad y tengo el número de personas, ya empiezo a optimizar mi proceso. Y aquí es cuando yo empiezo a reflexionar cómo lo puedo solucionar. Y en este caso ya no se da de 0 a 10, sino se da una escala de yo cuento con la capacidad de resolverlo, 0 si no lo puedo resolver, 0,5 si es difícil, 1 si es más o menos y 1,5 si tengo todas las posibilidades para resolverlo. Y en el caso que acabamos de mencionar, aunque aquí se le da 1,6, pues yo como profesional de la salud podría resolver las enfermedades cardiovasculares, las ETS, cáncer de cuello uterino y la caries, porque podría hacer acciones, pero me quedaría muy difícil simplemente educación para el agua de consumo y el alcantarillado. ¿Por qué? Porque la solución es, no tengo los recursos, pues construir un acueducto o construir una planta y construir un alcantarillado. Lo que nos lleva al último componente, que hace referencia a la factibilidad del posible programa de intervención. Entonces, cuando yo tengo un posible componente, pues tengo que determinar cuál sería mi posible alternativa de intervención. Y para eso, lo que calculo es la sigla PARL. Lo que yo propongo es pertinente, tengo recursos económicos, es aceptado, hay recursos y es legal. Entonces, en el caso de la falta de la planta de tratamiento, pues es pertinente, claro. ¿Tengo plata? No. ¿Es aceptado? Sí. ¿Hay recursos? No. ¿Y es legal? Sí. Entonces, cuando alguno de ellos, la respuesta es negativa, es 0. Y cuando todos es positivo, es 1. Y esto nos termina ocurriendo. Casi que el resto que dependen de nosotros se le daría un 1. Pero el 0 hace referencia al acueducto y al alcantarillado porque son problemas que van de otro nivel. Yo no los podría resolver. Y al finalizar, cuando hago la suma y hago el proceso, cualquier operación matemática que se multiplique por 0 es igual a 0. En este caso, 7, 10, 1.5, 1 me daría 27.2 como primer problema a resolver. Y como segundo, la morbilidad por caries. Esto lo hice con distintas personas y me permite llegar a optimizar que hacia allá voy a direccionar los recursos y no me desgasto en cosas que posiblemente dependan del gobierno nacional. Pues bien, ya llegando a la parte final del ejercicio, se les sugiere que revisen y entreguen los documentos y reflexionen a la luz de la presentación. Este video tuvo una duración de más de 1 hora, es bastante largo, así que si lo quiere revisar, lo puede hacer o puede pausar en momentos específicos. Revisen respuestas, revisen lo que hagan, analicen y reflexionen, y los esperamos o los invitamos a un próximo video de este tipo de temática. Muchísimas gracias.